Hola queridos hermanos, Shalom, Shalom. que el Padre del Eterno les bendiga y los invite hoy y los congregue junto a nosotros a un nuevo café con raíces. Con aroma a Torah. Qué bonito, gracias por esta invitación, una convocatoria del Eterno, ¿no es cierto?, para nuestras vidas ya estas reflexiones en torno a sus instrucciones, en torno a sus lineamientos que nos guardan, que nos libran de tener consecuencias graves para nuestras vidas. Si nosotros guardamos su mandamiento, ellos nos guardan a nosotros. Amén. Ujú. Y él se siente amado. Así Así es. que mucho mejor todavía, ¿no es cierto? ¿Oramos? Sí, al tiro a orar, me parece. Qué bonito. Tenemos, la verdad, la alegría de poder estar junto a ustedes hoy y les invitamos a disponerse para este tiempo. Amén. Ores, mi amor. Bendito Padre, te damos gracias porque tú nos reúnes, nos congregas en esta hora. Te pedimos, Señor, que sea usted usando nuestras vidas, llevando este mensaje, Señor, que las palabras que salgan de nuestra boca sean dichas de ti, Señor, de tu corazón. Bendice este tiempo, Señor, y bendice a cada uno que pueda escuchar esta reflexión, Señor. Que podamos llevar tu palabra, Señor, hasta los confines de la tierra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito Yahweh que nos dio su Torah. Amén. Amén. ¿Hoy día de qué vamos a hablar? Wow. Es un tema que nos convoca a nosotros Sí. recurrentemente y como clínica de la familia es un tema que para nosotros no nos agota, sino por el contrario, entendemos y reconocemos que es central en la vida de familia. De la paracha, De la Parachá, Kedoshim. Kedoshim, que significa santos, ¿no es cierto? Y, y el Señor está convocando a Moisés para que le hable a la congregación respecto a estas directrices de santidad. Amén. Quiere revestirlos, ¿no es cierto?, con una justicia desde las prácticas y desde cómo distinguirse en medio del resto de las naciones, entrando a la tierra que Prometida. iban a adquirir por parte del Señor o a la que iban a ser injertados en ese tiempo. Ahora a nosotros nos toca hablar, como de costumbre, la sexta lilla, que es parte del libro de Levítico o Vayikra, capítulo 20, verso 8 al 22. Amén. Amén. Le damos la palabra al Señor. Aquí. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Wow. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirá indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad, llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió,
su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obras, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco, para que habitéis en ella. Amén. Amén. Wow. Tremenda Uno palabra. lee cosas que cree que nunca va a conversar, pero nos damos cuenta a la luz de los tiempos que estamos viviendo que estas cosas están más cercanas de lo que uno puede pensar en esta sociedad. Así es. Estamos en medio de una sociedad que sufre, Ujú. ¿no es cierto? Y este sufrimiento ha traído consigo reacciones en en distintos círculos sociales y ha levantado incluso movimientos que han sido instrumentalizados hasta políticamente Mm. para poder reclamar justicia. Desde ahí el Mm. feminismo, por ejemplo, La pedofilia, que en la algunos países pedofilia. está incluso normada. Wow, sí, o Es sea, terrible. se institucionaliza. Siempre la maldad busca institucionalizarse. ¿Para Ujú. qué? Para efecto de que no sean perseguidos y pueda de una u otra forma establecerse aquello que dice que hay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo bueno, Mm. ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que entender que el Señor está colocando límites aquí justos, santos, Ujú. límites que permiten, ¿no es cierto?, distinguir a aquellos que venían de prácticas que eran sodómicas, que eran naturales para ellos, Ujú. en medio de las naciones y los pueblos que vivían. El Claro. Señor coloca límites para que ellos puedan reconocer qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada, y sobre todo para vivir en medio de las naciones como un pueblo distinguido. Claro, de hecho, ellos venían saliendo de una nación pagana, que era Egipto, Misraim, y sin duda estas prácticas probablemente también estaban allí. Por algo el Señor les advierte, les dice, ¿no? Recordando también que el pueblo que sale de Egipto no solamente era pueblo de Israel, muchos de ellos eran de otras naciones, incluyendo a Egipto. Y luego también era un precedente el declarar estas normas antes de llegar a la tierra prometida, tierra que habitaban justamente los cananeos y otras naciones paganas. Entonces, para que ellos no se contaminaran con todas estas abominaciones. De una u otra manera, el Señor está estableciendo las bases mínimas, ¿no es cierto?, aceptables para lo que es el relacionamiento, para lo El que amor es del prójimo. el amor al prójimo y el relacionamiento, la sociedad, cómo se tenía que establecer la Ujú. sociedad y sobre todo la familia, porque vemos que fuertemente aquí hay un llamado a los varones, Sí, ¿no es cierto? sí, de A los hecho, varones principalmente, ujú, pero parte con un primer ámbito, un primer eh, precepto. sí, que vincula cómo nosotros debemos relacionarnos con nuestros padres. Sí, que habla justamente em, respecto de la maldición a los padres. Dice, aquel que maldiga a su padre también llevará, ¿no es cierto?, la culpa, será maldito. Entonces vemos también en el Señor, nuestro Señor Yeshua, como dijo en Mateo 15, del verso 1 al 6, si lo leemos, dice, dice así. Entonces se acercaron a Jesús, Mateo 15, verso 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda, Dios, a- ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mm. Entonces, claramente aquí nos habla de que de la responsabilidad incluso de la parte económica con nuestros padres, de la honra a nuestros padres a través de eh, Cobertura nuestra cobertura de sus económica, necesidades, ¿no es cierto? claro, en su vejez, entonces, o ante su necesidad, porque de pronto no necesariamente tiene que ser en su vejez, de pronto
nosotros nos vamos a temprana edad quizás de nuestro hogar y nuestros padres de pronto puedan tener quizás alguna enfermedad, alguna condición en la cual requiere de nuestro apoyo. Obviamente nosotros debiéramos ir en ayuda de ellos, ¿no? Así como ellos también, ¿no es cierto?, nos cuidaron, también tuvieron cuidado de nosotros desde recién nacidos hasta la edad que salimos de nuestro hogar. Sin duda es nuestro deber y para el Señor es un mandato que Él establece, ¿no es cierto?, primero que todos, para, en este aspecto, ¿no es cierto?, en la lectura que estamos llevando el día de hoy, respecto de la importancia de no maldecir a nuestros padres, y aquí demuestra el Señor que una forma de maldecir también es no ayudándoles económicamente. Ah, claro que sí. Y sobre todo porque estamos hablando de una generación que obedeció al Padre, empezó a caminar en sus preceptos y arrastró a sus hijos. Ujú. Nosotros también nos toca vivir muchas veces esto para con nuestros hijos. Mm. Y entendemos que esta era una generación que tenía más o menos 40 años, 30 años, todos eh, los que son padres de esa edad, en este tiempo ya tenían varios hijos, ¿no es cierto? Sí. Podrían tener varios hijos. Por lo tanto, lo más probable es que en este caminar los adolescentes, los jóvenes quizás podían resentirse por estas decisiones de los padres, así como también nosotros hemos sido invitados a venir a caminar y a guardar los mandamientos del Señor. Y tocan, ¿no es cierto?, los que somos papás de adolescentes, SOS, adolescente en casa. Nos toca, ¿no es cierto?, tener que eh, eh, orientarlos y a veces, ¿por qué no decirlo?, disciplinarlos para que vivan conforme a las ordenanzas del Señor en nuestra casa, porque no podemos permitir nosotros tener un doble estándar de vida. Y también soportándonos, como dice el Señor, soportándose los unos a los otros. Claro, y a ellos evidentemente les impacta mucho estas decisiones de obediencia. Por ejemplo, este año, para la gloria del Señor, por primera vez mi hijo primogénito tuvo que ayunar y lo hizo maravillosamente, fue un gozo, ¿no es cierto? Cuando celebramos la Pascua, decidimos ayunar Pesaj. ambos, Pesaj. Y, pero resulta que la queja en algún minuto, sin embargo, igual lo hizo. Ujú. Y eso No, trajo y debo admitir una honra. que hubo una queja previa, pero en el momento que lo hizo, no hubo queja. Eh, Amén. Fue obediente y se sujetó al mandamiento. Así es. Ujú. Fue una bendición. Sí, Pero evidentemente llevar al cumplimiento a los hijos tuvo que haber sido para el pueblo también una condición de reclamo de parte de los hijos. claro, Y por lo sin mismo el duda. Señor colocó límite, no maldigas a tus padres. Ujú. Amén. 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 Sigamos avanzando en esto Claro, porque después el siguiente punto, si lo pudiéramos ver por puntos, son en total unos 12 puntos que nosotros consideramos que se mencionaban en esta porción de Elías. Y revisemos. el siguiente punto habla sobre el adulterio. mm, Y podemos ver también cómo nuestro Señor nos habla al respecto del adulterio. Decía en Mateo 5, 5:27. 27 al 30. Perdón, me pasé. Aquí está. Mateo 5, 27 al 30. ¿Lo lees tú mismo? Dice así la palabra del Señor. Habla de Jesús y el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mm. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Mm. Amén. Tremendo. O sea, Claro. acá nos damos cuenta que los mandamientos del Señor son más elevados cuando Él, que los nuestros, porque nosotros pensábamos quizás que de pronto adulterar era ir al acto, el concretar un acto, pero el Señor acá nos manifiesta que va más allá de eso, es la intención desde el corazón. Claro. O sea, de hecho hay una canción que es para niños, no sé si te recuerda, que dice, cuidadito los ojitos lo que ven,
cuidadito las manitos, lo que tocan. Y realmente tiene que ver con todos nuestros sentidos, porque ya podemos pecar con el solo hecho de mirar codiciosamente. Ya estamos, dice el Señor, adulterando nuestro corazón. Entonces, el Señor nos llama a una santidad mayor. Él espera de nosotros una mayor santidad de vida, que nos apartemos de todo esto. Y de hecho hay otra palabra que nos dice, la fornicación huye, porque es muy difícil que un hombre se pueda mantener, podríamos decir, fiel y con un carácter firme ante la tentación de la fornicación y el adulterio. Por eso también vemos que en todos estos puntos eh, siempre se le llamaba la atención al hombre, que el hombre se acueste que el hombre, que el hombre no se debe acostar que la nuera, que la hija, que la mamá y la hija, que con otro hombre, pero siempre se hace mención al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene, por diseño, está, por decir así, es más, podríamos decir quizás más Vulnerable. vulnerable a caer en el error o en el pecado del adulterio y la fornicación. De hecho, desde el Génesis vemos que el Señor estableció al hombre juntamente con los animales, lo conversamos la otra vez. Por lo tanto, en esto podríamos decir que también hay como un instinto animal. Nuestra naturaleza es más instintiva que el de Claro, la mujer, exacto. ¿no es cierto? Y de hecho, podríamos decir que a través del mismo material con el cual fue hecho, que fue hecho de la tierra, el polvo, ¿no es cierto? Es más terrenal, podríamos decirlo en ese aspecto. Entonces, Nuestro temperamento. exacto. Entonces la mujer no así fue creada desde el hombre, la costilla, de una manera sobrenatural, una manera quizás más espiritual. Por eso que para el hombre es un tema mayor. Por eso que el Señor recalca tanto la instrucción al hombre, que el hombre no debe hacer esto, que el hombre no debe hacer aquello. Y en esto también podríamos reflexionar al respecto de lo que ocurrió con Josué, o sea, con José, perdón, cuando fue tentado por la mujer de Potifar. Nosotros ahí vemos un ejemplo claro respecto de lo que dice Proverbios. Mira, hay una versión que leíamos el otro día de la Biblia Sefer. Dice, Proverbios 16:32 dice, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad o que el que conquista una ciudad. Y aquí podemos ver cómo se da el caso de que José, siendo él tentado de alguna manera con la mujer de Potifar, y él literalmente sale huyendo, así como le decíamos recién, ¿no es cierto?, que el hombre debe, ante la fornicación, huye. Él literalmente salió huyendo. No así le alcanzó a despojar de sus vestiduras. Y tuvo una pena de cárcel, porque sin duda tiene que haber habido ahí, para llegar a esa instancia, él también de alguna manera llegó a una instancia. De otra forma, la propició, se expuso, ¿no es cierto? Claro. De otra manera, él se expuso. Y bueno, eso le costó la cárcel, o injustamente, como lo vemos, ¿no? Porque no se llegó a concretar el acto. Sin embargo, llegó a estar en esa cercanía con ella. Claro. Y resulta que, sin embargo, él logró controlarse. Al final, claramente no cayó, digamos, en el adulterio. Sin embargo, él logró contenerse, logró controlar su temperamento, como lo veíamos acá en Proverbios. Y el Señor lo recompensó, así como él se logró gobernar a sí mismo, después él pudo gobernar todo un país, Amén. como Egipto. Él Amén. fue el gobernador de Egipto. Bueno, claramente nuestra naturaleza como varones, que es pecaminosa, instintiva para nosotros, los varones, el sexo es lo más importante. Es lo primero que nosotros tenemos como prioridad, y hay que declararlo, porque si los matrimonios entienden esto, nos vamos a educar en santidad respecto a lo que es la sexualidad. Un varón puede tener su relación sexual instintivamente y posterior a ello viene la ternura, el cariño y la emotividad respecto a esto, ¿no es cierto? La mujer no, pues la mujer necesita el preámbulo de la emotividad, del cariño, de que la emoción la predisponga y se prepare para recién poder después optar al sexo. Entonces somos diferentes en esta línea.
y no debemos más juzgarnos por esto. Por lo mismo el Señor, como entiende esta naturaleza está establecida, también reconoce que en ese periodo, en este tiempo, estaban viajando, ¿no es cierto?, desde en el desierto hacia la tierra prometida, donde vivían en carpas, donde estaban conviviendo con tribus, donde habían familiares, parientes, todos saliendo. Evidentemente se podía dar la situación en la cual este instinto, sobre todo con un pueblo con bajo nivel de educación, porque venían de esclavo cuánto tiempo, él coloca un límite para efecto de que el más débil Ujú. pueda ser protegido, Además, ¿no es es lo que cierto? vemos también porque es lo que en la actualidad ocurre mucho, Sí, o sea, pero lamentablemente. para afirmar ese Ujú, punto, ¿no es cierto? Y da mandamiento e instruye a los hombres que tiene que tener restricción, porque además cuando estás dentro de una familia y el patriarca, que es aquel que tiene la autoridad por los recursos, por la alimentación, por la protección, incluso hasta él tenía la autoridad, ¿no es cierto?, de desestimar cualquier promesa o compromiso que hiciera la mujer en la casa. El ujú, patriarca, el padre de la casa, tiene hasta la autoridad de deshacer los compromisos que ellos pueden tomar. Ahora, si guardaba silencio, podía aceptarse los compromisos, pero está al nivel de la responsabilidad del varón en la casa que ante un mal sacerdocio, ante un mal habido jefe de hogar, la ley le colocaba límites ujú. para su mal juicio, para su mal comportamiento, buscando que proteger la indulgencia, ¿no es cierto?, que podía adquirir en el secreto de la familia, donde mejor no contar, Ujú, quién va a echar al agua al padre de la casa, la vergüenza familiar. En cambio, el Señor mandata, ¿no es cierto?, ujú, que estas personas que están bajo la tutela del patriarca o de los varones en la casa realmente sean protegidas. Por ujú. eso uno de los principales mandatos o cualidades del amor es la protección y es la provisión, Sustento y cuidado. sustento y cuidado, como lo dice, ¿no es cierto?, en Efesios 5, entre el 27 y el 28, porque así como Jesús amó a la iglesia, el varón también debe amar a su esposa, ¿no es cierto?, y la cuida y la sustenta, ¿no es Ujú. cierto? La sustento y los bienes. Y se va estableciendo un principio de reino para los varones, como vivir en santidad para con sus mujeres y con sus familiares mujeres, Mm, de tal manera que se distinga una nación santa, claro, que haya honra, que haya honra, que le dé ¿cierto? honra a su mujer. De hecho, también veíamos en Marcos capítulo 10, verso 19 al 21, la importancia que tiene o que tienen estos mandamientos en general para el Señor. Dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no Qué bonito. defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, hablando el joven rico, le dijo, Qué Maestro, maravilloso. todo lo que he guardado, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y Aleluya, le qué dijo, maravilloso. una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Mm, Aleluya, qué maravilloso. A mí me encanta este paraje, nosotros siempre lo comento porque mm, el joven rico viene guardando Torah, guardando mandamientos, y esto, ¿qué es lo que provoca en Yeshua, en nuestro Mashiach? Lo que provoca es que él le ame. mm, Por lo tanto, esto es un testimonio tremendo que está en la palabra, ¿no es cierto? Eh, que nosotros podemos reconocer que cuando nosotros guardamos esto, él se siente amado. amado y Mm, además nos retribuye con su amor. amén. Entonces él dice, el que me ama, Guarda guarda mis mi mandamiento. mandamientos. Entonces hay una reciprocidad, somos correspondidos por él Ujú, cuando nosotros guardamos su mandamiento. Y ahí uno de esos mandatos, él le afirmaba el adulterio, ¿no es sí. cierto? Aleluya, qué bonito. Bueno, de hecho, también vemos en Romanos cómo la palabra nos Como, dice también aquí en el verso, capítulo 13 verso 9 en adelante dice. claro, las cartas que Pablo, ¿no es cierto?, predicaba ahí en Roma y le declaraba, le decía, porque no adulterarás.
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aleluya. Otra vez, ¿no es cierto? Su palabra es amor. Guardar esto es amar genuinamente. Por lo tanto, esto instintivo no es justificable bajo ningún punto de vista. El amor no es una emoción, no es si siento hacerlo o no, sino que es la delicia de guardar su palabra, sus mandatos, de agradar el corazón del Padre, y se benefician nuestros prójimos. Se benefician nuestros prójimos. Pero nosotros no debemos hacerlo mirando o queriendo tener beneficios de nuestro prójimo, sino que debemos hacerlo de cara a ¿qué? A querer agradar el corazón del Padre. Amén. ¿Cierto? Así nos saldrá esa declaración de él: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, que era lo que le decía a esos fariseos cuando estaban dispuestos a ¿qué? A figurar en llevar esa ofrenda, como nos reforzaban de ahí adelante, y sin embargo tenían a sus padres abandonados en el desamparo con la justificación de ser religiosos, prestigiosos. No sacamos nada con llevar ofrendas, diezmos a la congregación, queriéndole cumplir a la membresía de turno y tener en abandono nuestros deberes. Esto tenemos que meditarlo poderosamente. Bendito sea el Señor, nos libra de mandatos de hombre. Amén. Bueno, respecto de otro punto, el número 3, porque dijimos que eran 12 puntos, el hombre no debe acostarse con la mujer del padre. Y en esto nos acordamos de un personaje, ¿te acuerdas? Rubén, como dirían nuestros amigos argentinos, ¿no es cierto? Del norte de Argentina, hablan así: Rubén, tenemos un amigo nosotros. En Argentina, sí, claro. Rubén, ¿no es cierto?, siendo primogénito, fue desestimado de la herencia y de ser el primogénito del pueblo de Israel. Qué tremendo. ¿Por qué? Por este mismo acto, ¿no es cierto? Termina yéndose a la cama con Bila, mujer de su padre, y por lo mismo es desechado de la primogenitura. ¿Cierto? Es más, cuando el Señor hace mención del monte de la bendición y la maldición, Él es mencionado en el monte de la maldición. Qué triste. Pero bueno, por un rato pasional no podemos hipotecar nuestra salvación ni nuestra bendición. Amén. Debemos tener temor de Dios. De la fornicación, varón, huye. No así propices el estar a solas con mujer extraña. Bueno, de hecho también en el punto 4 habla de no acostarse con su nuera. Y aquí también nos acordamos de otro personaje que era Judá y Tamar. Aun cuando él fue engañado, pero fue una circunstancia que realmente lo llevó a estar con su nuera. Pero esto habla también del conocimiento que ellos ya tenían de cuál era la voluntad del Padre, porque fíjese que Judá, cuando le es mostrado los utensilios, los testimonios de su nuera, que él había estado con su nuera y él la había mandado a matar. Esto es muy enternecedor, porque fíjese que su nuera lo único que quería que se le hiciera justicia. ¿Y cuál la justicia ella demandaba? La ley que estaba establecida, ¿no es cierto? Que se le diera a su hijo. De que efectivamente los hermanos de su difunto esposo le dieran hijos para que ella pudiese honrar en herencia a su esposo. Y ella quería cumplir la ley del Señor. Ella quería estar bajo el orden y estaba en el desamparo. Entonces ella tomó una decisión radical y se expone de una otra forma a Judá a que él incumpla uno de los mandatos más grandes, porque significaba muerte, y él la había mandado a matar a ella, ¿no es cierto? A quemar, porque se decía que si había vileza en una hija de sacerdote, y se entiende que ella venía de un linaje sacerdotal, la nuera, ¿no es cierto? Ella debía ser quemada, y Judá cumple la palabra y le dice que la quémenla, sáquenla afuera y quémenla.
Y cuando ella muestra los testimonios, es confrontado grandemente Judá. Y lo que declara es que dice lo siguiente, él dice esta expresión que a mí me, me arde en mi corazón cuando leí esta porción de esa palabra, porque él le dice, ciertamente ella es más justa que que yo. yo. Mm, ¡Wow! Se humilla mm. ante el Lo Señor, reconoce. lo reconoce, y ahí viene Techubá cuando ve eso, se da cuenta que él cometió una tremenda falta porque se acostó con su nuera, y Sí. aquí estaba regulado, De que hecho, en la estaba palabra lo dice restringido. que una vez que eso ocurre, de ahí no la conoció más. Dice. Amén, ahí se Mm, apartó, ¿no es cierto? mm. Mm, qué Bueno, tremendo. también vemos en el punto 5 que no debe el hombre acostarse varón con varón o como con mujer. O sea, estamos hablando del homosexualismo. Mm. O sea, es una aberración. Ya era una aberración en ese entonces y sigue siendo para el Señor, porque su palabra no cambia y nuestro Dios tampoco cambia. O sea, reconociendo que el Señor en realidad, al decretar esta ley, aparece el pecado. Mm, Para ellos había muchas naciones, como lo eran para los romanos, por ejemplo, que para ellos no era algo sancionable la no, homosexualidad, era una relación normal, por lo tanto para ellos no era infringir algo. El no. Señor lo que está haciendo es establecer su diseño desde el origen debería haber sido. Claro, Pero vemos escenarios bien caóticos que donde no está la autoridad de Dios se desataban pasiones desenfrenadas. Por sí, fue ejemplo, terrible. Por ejemplo, partiendo desde Sodoma y Gomorra. Pues. Lot, ¿no es cierto? Ujú, Lot prefirió entregar y ofrendó a sus hijas, mm. a los depravados de Sodoma, Sí, querían, que querían querían tomar conocer, como decía claro, ese tiempo, ¿no es a cierto? los Conocer e ángeles. intimar a los ángeles, a los santos del Ujú. Señor. Y Y vemos la misma escena después, mucho tiempo después, cuando hay un está, levita claro, en hay el un... tiempo de los jueces, Ujú, ¿no es cuando cierto? Que él estaba con una concubina y venían de retorno y los benjaminitas y llegan a la tierra de los benjaminitas. Y también fueron acogidos ahí por un los varón. guardó un anciano, ¿no es cierto? Él les dio, Les dio después de, refugio, claro, por una noche. claro, y también vinieron los varones, rodearon la casa y terminó él también ofreciendo a su hija Y a la y a la misma mujer, concubina. a la concubina del varón, porque ellos en realidad lo que querían era eh, Querían al vi- varón. al varón, tener relaciones con el varón. Mm. ¿Cómo llega a pasar esto en la mente? Y siendo hijos de Dios, o sea, eran parte de una tribu, la tribu de Benjamín, parte de Israel. Así es, bueno, debemos reconocer que cuando eh, la- las relaciones sexuales se pasan los límites, la codicia no tiene límites, Mm. siempre va a querer más, siempre va a querer más. Por eso debe ser un- una, una obediencia racional Claro. a la palabra del Señor o en realidad a las prácticas santas, porque desviarse de ello siempre va a querer más. Si usted tiene un tipo de relación no dando el uso natural a las mujeres, va a terminar después queriendo estar con hombres, con bestias. Y eso es lo que ha pasado en la humanidad en distintos parajes. Y esto era lo que está el Ujú. Señor regulando, Claro. declarando que esto no está dentro de su diseño, puesto que la vida sexual tiene un propósito, ¿cierto? Doble Dos. propósito, que es La la reproducción reproducción y el placer y el dentro placer dentro del del matrimonio, matrimonio. ¿verdad? Y, y vemos cómo esto hizo casi desaparecer una de las tribus de Israel, la benjaminita, ¿no es cierto? Sí. Es un escenario tremendo porque ese levita lo que hace a través de esto, hace una protesta nacional por esta práctica, por el desenfreno que estaba instaurado en el pueblo de Israel en ese periodo y nadie hacía nada. Eh, Cuando se dice nadie hacía nada, es que nadie guardaba la ley. Así Cada es. uno hacía lo que quería, dice de hecho el último versículo de Jueces. Y en ese contexto, su mujer muerta había sido ultrajada toda la noche por estas bestias. Y él la despedaza en 12 trozos, la descuartiza, la envía
a cada una de las tribus de Israel para que para que vieran fueran la maldad. exhortados y tocaran en su corazón realmente el retorno a la ley moral del Señor. De ahí se unen todas las tribus, una especie de guerra civil en O contra de sea, los realmente benjamitas. son movidos, ¿no es cierto?, Claro, a hacer justicia, po. arrepentimiento, pero arrepentimiento a volver al orden de Dios Claro. y sacar a esos tipos que habían hecho este nivel de aberración. Nosotros también hoy Que, día no debemos ser condescendientes ni no dejar de perder el asombro con las aberraciones morales en este sentido de lo que pasa en nuestra sociedad. mm, Como pueblo de estamos hecho, invitados a avergonzarnos por estas cosas. claro, de hecho ellos estaban haciendo juicio, porque conforme a la ley, justamente lo que estamos leyendo hoy, decía de que debían morir irremisiblemente, o sea, era pena capital, Irremisiblemente, pena de claro. muerte. Y ellos justamente estaban cometiendo esas aberraciones, y por eso se levantaron las demás tribus para ir en contra de la tribu de Benjamín. De hecho, casi los exterminaron, pero Pero siguieron después acomodando las cosas a su conveniencia claro. y tratando de sortear la voluntad del Padre. Bueno, de hecho, también en Romanos, si no mal recuerdo, dice que aquellos que perseveran en sus pasiones desordenadas, la lascivia, en hacer lo incorrecto en cuanto a las relaciones, el Señor dice que les dará una mente reprobada. Amén. No va a Mm, haber un vuelta atrás. mm, El Señor va a aceptar que si esa es nuestra voluntad, vivir en esa sintonía, Él les va a entregar una mente reprobada mm, para que puedan tomar actos que sean no honrosos, ¿no es cierto? Y de una u otra mm, forma permitir que el corazón sea endurecido y terminando o haciendo cosas que no convienen, mm. hasta llevar evidentemente a la perdición de toda condición Mm. humana o de santidad. A la perversión total. Así es, el extravío total. Después dice en el punto 6 el acostarse con la madre y con su hija. Ellos Mm, debían ser quemados. mm. También vemos el punto 7 acostarse con animal, bueno, cópula dice con animal. Y el hombre que se acostara con animal debía morir irremisiblemente. Obviamente había que matar al hombre y a la bestia. Lo mismo con la mujer. Aquí es el único punto que se menciona a la mujer. Dice cualquier mujer que tomare, ¿no es cierto?, a un animal y se acostare, o sea, llegare a él. También debía morir la mujer y el animal. Y también vemos el hombre que toma, eh, perdón, claro, el hombre que tomare para acostarse, ¿no es cierto?, a su hermana, ya sea hija de su padre o hija de su madre. Y aquí vemos otra historia lamentable. ¿Te Mm, acuerdas? El hijo de David, que mm. lamentablemente toma a una de sus hermanas Y David no hace justicia. y no hace la ¿Y qué es lo que justicia. trae esto? Trae que permanentemente su casa haya violencia y haya derramamiento Rebeldía. de sangre. Eh, en el caos de la inmoralidad sexual trae consecuencias de sangre a la larga. Pero también vemos el ejemplo de Herodes, ¿no es cierto? Con Claro. Herodiana, que él de otra forma también codicia a Salomé y está dispuesto a tomar a su mamá y a su hija. Y este es justamente el escenario eh, que es aborrecible y que lo Juan identifica Juan Bautista, el Bautista, ¿no es cierto? Y, y que toma en realidad la hermana o sea, perdón, la esposa del hermano, a su cuñada, su cuñada, a claro. su cuñada y a su hija, así que O sea, da a cumple entender que, doblemente falla en los mandatos que el Señor tenía establecido. Y por y por haber cometido estos delitos y por esta reprensión, el Bautista fue decapitado. asesinado. Fue asesinado. Evidentemente estamos frente a un mundo que no le gusta que nosotros exhortemos Mm, esta verdad, pero basta que nosotros seamos luz y nos abstengamos de esto. mm, Eh, la pornografía también es una forma de, de acceder a esto, sobre todo en el mandato que nuestro Yeshua nos establecía, ¿no es cierto?, de la codicia a través de nuestros ojos. ujú. Es mejor sacarse un ojo y no entrar
esto, porque el mismo Pablo nos decía ahí en Romanos 1, ¿no es cierto?, que no debíamos nosotros contentarnos con los que practican esta maldad. Claro, Y de cuando hecho, nosotros cuando una persona va a mirar pornografía, lo que está haciendo se está deleitando con la maldad de la perversión de otros. mm, No podemos nosotros prestarnos para eso. y sacar esta práctica. De hecho, también, Y bueno, perdón, hija, y no te preocupes. sabemos que en esta sociedad, incluso en el pueblo de Dios, es uno de las prácticas que cuesta mucho a los Mm, varones, sobre todo que está mediáticamente muy disponible. Hoy día eh, el tener fama dentro de una red social ha llevado lamentablemente a nuestras jovencitas a buscar una sobreexposición y, y hay un espíritu hoy día de sodomía muy grande disponible que le hace mm, difícil la tarea incluso para nuestros hijos, los adolescentes, o para cualquier varón en realidad. Y nosotros vemos ahí en Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. mm. Esto es una rebeldía mayor, claramente el espíritu de Corea ahí, ¿no es cierto? Eh, con revelación Mm. mayor. Bueno, vemos que en medio de lo que es la palabra, el Señor atraviesa diametralmente lo que es la inmoralidad sexual. Claro, de hecho, perdón si me permite para sellar el punto que tú estás hablando, tú hablabas de la pornografía, pero hoy día es más allá incluso porque no solamente es necesario acceder digamos, a una película pornográfica, por decirlo, a una revista como en los tiempos antiguos o una página de internet, no sé, hoy en día, sino que hoy día lamentablemente las películas, las series y todo tienen un alto contenido erótico sin filtro. Que de hecho nosotros de pronto queremos ver una película familiar y prácticamente es muy difícil que no salga una escena que llegue un hombre a la cama, una mujer, etcétera. Entonces tenemos que estar como muy atentos de hacer los filtros o derechamente no ver ciertas películas entonces, o ciertas series. Entonces va más allá incluso hoy en día, porque ya no hay un pudor, no hay vergüenza en esto, se ha considerado como justamente lo normal. Son como prácticas, lamentablemente hoy día prácticas normales, pero, pero no son santas. Y en eso debemos de cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros hijos desde lo más pequeñito, Mm. porque hoy día muchos padres les disponibilizan equipos celulares, por ejemplo, y uno no sabe qué están viendo, porque de repente el niño puede querer tener otras intenciones, sin duda, pero de pronto sale un aviso comercial, sale una película o sale un short y allá van los chicos y ven cosas que no debieran ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, Y vamos a podemos estar revisando toda la palabra porque vemos nosotros que siempre uno de los mayores formas de caída del pueblo de Dios era justamente la inmoralidad sexual. mm, Así Balaam generó estrategias y pudo llevó detener la la, avanzada del pueblo del Señor en algún tiempo, ¿no es cuando cierto? llevó las madianitas al Bueno, campamento. podemos reconocer de que para los varones, para el sacerdocio, la inmoralidad sexual es un arma muy peligrosa. Tenemos que guardarnos de estas prácticas, Huir. de huir de la fornicación y tener claro que hay relaciones prohibidas. Ujú. El Señor prohíbe ciertas relaciones y en esto no tenemos que transar. Tenemos que estar firmes, huir de la fornicación. Santidad, Jehová, es un llamamiento que hay para nuestras vidas. Mm. Amén. Sí, y dentro de estos mandamientos en general, lo que justamente veíamos que lo que el Padre lo que quiere es guardar a los más débiles. Porque lamentablemente en la sociedad actual también vemos cómo hay mucha violencia en este aspecto. Lamentablemente hay muchos niños, muchas damas, incluso ya adultas que son ultrajadas, violadas, y niños también. Y muchas veces son dentro del mismo núcleo familiar, que es lo más triste.
Por eso es que el Señor establece estas normas o leyes morales humanitarias, donde establece esos límites de lo que es permitido y lo que no es permitido, cuidando siempre al más débil y mostrando en esto el amor de Dios para con el prójimo. Son leyes humanitarias, efectivamente eso Mm. es. Humanizar. Estamos en medio de una sociedad que sufre. Hoy día hay un llamamiento santo para nuestras vidas. Amén. Debemos escudriñar cada una de estas cosas en nuestro corazón, en el secreto de la intimidad del Señor. Y lo bonito es que hoy día a través de estas parachás y de estas aliyá, ¿no es cierto? El Señor nos recuerda nuestro llamamiento santo. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad de compartir, ¿no es cierto?, con ustedes, y nos quedamos con esa sensación, ¿no es cierto?, de agradecimiento porque podemos distinguirnos con un corazón y con una mente y con todas nuestras fuerzas para amar al Señor. Amén. 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 Bueno, les damos las gracias. Shalom. Dios les bendiga. Y será hasta un nuevo café con raíces, Con aroma con aroma a a Torah. Torah. Bendiciones. Shalom. Amén.